la paz del Señor. Muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Estamos a miércoles 27 de diciembre, fiesta del apóstol San Juan. El Evangelio es de San Juan, capítulo 20, versículo 1a y versículos del 2 al 8. Continuamos dentro de la octava de la Navidad. Y la llamada es muy clara, muy fuerte, a entrar a través de la contemplación en el misterio del Verbo hecho carne, en el misterio del Niño Dios, en el misterio de Belén. Vamos a comenzar escuchando con nuestro corazón abierto de par en par las palabras del Santo Evangelio. El primer día de la semana, María la Magdalena echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Hoy lo primero que quiero hacer, querida alma contemplativa, es invitarte a beber de la fuente de la liturgia. Habitualmente nosotros en este comentario del Evangelio bebemos de la fuente del Evangelio. Nos centramos fundamentalmente en explicar el Evangelio mismo y en profundizar en sus enseñanzas, en su significado. Profundizar en el conocimiento profundo de Jesús a través del Santo Evangelio. Pero también hoy quiero
recordarte que hay una fuente riquísima para tu vida espiritual, que es la Sagrada Liturgia. Por eso te recomiendo que tengas un misal como este es el misal de España. Cada país tiene su propio misal porque las traducciones no son iguales en cada país. Te recomiendo que tengas un misal y que medites con frecuencia los textos de la liturgia de cada día, porque poseen una riqueza enorme. Y hoy vamos a meditar algunos de los textos de la liturgia de este día, la fiesta del apóstol San Juan. Vamos a empezar con la antífona de entrada de la Santa Misa. Dice así: Este es Juan, que durante la cena reclinó su cabeza en el pecho del Señor. Apóstol bienaventurado, a quien fueron revelados los secretos divinos y difundió la palabra de vida por toda la tierra. Reclinó su cabeza en el pecho del Señor. Esto, querida alma contemplativa, es en gran medida lo que significa la contemplación, la oración de contemplación. La oración de contemplación es reclinar nuestra cabeza en el pecho del Señor. Oír los latidos de su corazón. Comprender su amor. Entrar en el misterio de su amor. Y entonces, si nosotros en nuestra oración reclinamos nuestra cabeza en el pecho del Señor, en el corazón del Señor, como al apóstol San Juan, nos serán revelados los secretos divinos. ¿Cómo revela Dios sus secretos? Pues Dios revela sus secretos en el diálogo íntimo con Él. Revela sus secretos a quien se dedica asiduamente al diálogo íntimo con Él, a quien se convierte en un verdadero amigo suyo. Pero para que te sean revelados los secretos divinos, al igual que al apóstol San Juan, no basta con que dediques mucho tiempo a la oración, sino que es indispensable que tu vida sea coherente con las enseñanzas de Jesús. Vosotros sois mis amigos
si hacéis lo que yo os mando, dice Jesús. Entonces, Jesús revela sus secretos a los que cumplen su voluntad, a los que viven según sus enseñanzas. Y luego dice que el apóstol San Juan difundió la palabra de vida por toda la tierra. Aquí hay una cosa que es muy importante de explicar. El apóstol Juan difundió la palabra de vida por toda la tierra, entre otras cosas, escribiendo uno de los 4 evangelios. Pero no te pienses que difundir la palabra de vida por toda la tierra se hace necesariamente a través de obras externas, a través de algún tipo de actividad, de algún tipo de apostolado, de algún tipo de evangelización. No olvides nunca que la manera más poderosa de difundir la palabra de vida por toda la tierra es la propia contemplación. María dedicó su vida a la contemplación. No fue predicando por el mundo, no escribió un evangelio. Sin embargo, ella es la que más ha difundido la palabra de vida por toda la tierra. Porque el mayor poder evangelizador es la contemplación. Ahora fíjate lo que dice la oración colecta. Oh Dios, que por medio del apóstol San Juan nos has revelado las misteriosas profundidades de tu verbo. Fíjate en esta expresión. Qué hermosa, qué verdadera. Por medio del apóstol San Juan nos has revelado las misteriosas profundidades de tu verbo. Concédenos comprender con inteligencia y amor lo que Él ha hecho resonar en nuestros oídos admirablemente. Comprender los santos evangelios no solo con inteligencia, sino con inteligencia y amor. La verdadera sabiduría no es una sabiduría solo de la mente. La verdadera sabiduría es una sabiduría de la mente y del corazón. De hecho, solo conocemos bien a una persona cuando la amamos. Esto es muy importante. Solo conocemos bien a una persona cuando la amamos. A veces creemos conocer bien a una persona a la que no queremos mucho. No es posible. Porque no vas a entrar en su corazón, no vas a conocer de verdad su corazón si no la amas.
Y ahora, fíjate en lo que dice la primera lectura de la Santa Misa de hoy. Es de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Queridos hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del Verbo de la vida, os lo anunciamos. De aquí brota una enseñanza muy importante. Solo puedes llevar a los demás aquello de lo que tú mismo tienes experiencia. Uno no puede dar lo que no tiene. Uno no puede hablar de lo que no ha vivido. Entonces es muy importante que para poder dar a Dios a los demás, tú tienes que tener experiencia personal de Él. Y aquí hay una cosa muy importante, querida alma contemplativa. Para dar a Dios a los demás, no basta con haber tenido experiencia de Dios en tu pasado, sino que para dar a Dios a los demás tienes que tener viva la experiencia de Dios. Para dar a Dios a los demás tienes que renovar de nuevo cada día tu experiencia personal de encuentro con Dios. Esto es todo por hoy. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.